La Universidad Tecnológica Indoamérica reitera su agradecimiento al doctor Pedro Páez, Superintendente de Control del Poder de Mercado, por haber escogido a nuestra institución como sede para este magno evento. Para dar comienzo a las exposiciones de este seminario, damos la bienvenida al ingeniero Juan Paredes, quien se desempeña como docente de la Universidad Técnica de Ambato y nos hablará sobre el tema Estudios de polímeros híbridos estratificados de matriz poliéster reforzado con fibra de vidrio y cabuya como material alternativo en guardachoques de buses. Lo recibimos con un caluroso aplauso, por favor. Mi nombre es Juan Paredes Salinas, soy ingeniero mecánico, tengo una maestría en diseño mecánico y también soy docente investigador de la Universidad Técnica de Ambato, de la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica. Bueno, dentro del campo de la investigación, venimos trabajando dentro de algunas áreas. Una de estas es los materiales compuestos y los materiales híbridos. Entonces voy a hacer una presentación de un estudio sobre un polímero híbrido que está en investigación. ¿Por qué digo que está en investigación? Porque lo que les voy a presentar es una primera parte y luego les comentaré lo que estamos haciendo para que en el futuro poder tener un resultado convincente de lo que estamos haciendo. Entonces, este estudio, cabe recalcar que fue también una ponencia en el 12º Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica, un congreso que se hace cada 2 años, en un seminario internacional también de la perspectiva de la ingeniería mecánica, y bueno, me han invitado también para poder compartir con ustedes el tema, ¿no? El tema que dice es un estudio de polímeros híbridos estratificados de matriz poliéster, reforzado con fibra de vidrio y una fibra natural, en este caso la fibra de cabuya, como material alternativo en guardachoques para buses. Bueno, el tema es el siguiente, que nosotros en Tungurahua, en la zona 3, desde el 2010 se han sacado algunos estadísticos importantes. Entonces vamos a ver qué tan fuerte es la provincia dentro de la construcción y fabricación de carrocerías. Entonces, ¿dónde íbamos a apuntar nosotros? Diciendo que siendo una zona productora de carrocerías o fabricante de carrocerías, no teníamos muchas investigaciones sobre ofrecer a la industria una posibilidad de un nuevo material, un nuevo componente, un nuevo diseño. Entonces nos centramos dentro de eso. Así que esto va dirigido a lo que son los guardachoques para buses, ¿no? Ustedes saben que hay diferentes tipos de servicio en lo cual la industria carrocera provee. Entonces tenemos buses urbanos, interprovinciales y también de transporte escolar y los famosos turismos también. Así que, bueno, ese fue la motivación, ¿sí? La motivación de poder comenzar con esta investigación. Luego de eso cabe destacar, como ya lo dijeron acá, que el 60%, yo les doy una noticia, es mucho más la fabricación de carrocerías, porque no solamente es la fabricación de carrocerías, sino las autopartes. Entonces las autopartes más el conjunto que son las empresas ensambladoras, combinan un 77%. Esto es una fuente de lo que se levantó del MIPRO, ¿sí? del proyecto justamente que iba enfocado al fomento carrocero, a este centro de fomento productivo que están por inaugurar. Bueno, eso fue al año del 2010-2012, que fue donde inició la investigación. Y bueno, entonces si es que tenemos esa posibilidad de fabricar carrocerías, que por cierto son muy reconocidas y por eso lo seguimos haciendo, resulta que en hace épocas pasadas o hace décadas el tema de construir una carrocería era muy complejo desde el punto de vista de la provisión de materiales. Entonces recordarán mucha gente que los buses donde antes no subíamos, al menos yo de niño, eran buses totalmente metálicos, por tanto eran muy pesados, por tanto eran lentos. Entonces, por tanto, el servicio también era un poco complicado. Entonces, decir que una plancha metálica podía ser utilizado tanto para frente, para respaldo, para el techo, para los laterales y para las partes internas también. Entonces, era todo un tanque de guerra, yo diría, ¿no? Pero también ha ido evolucionando y yo creo que desde unos 15 años atrás
se vino a fomentar lo que son los materiales compuestos netamente, a tratar de suplantar esos materiales metálicos. ¿Cuáles eran estos? Los famosos compuestos de fibra de vidrio con una matriz de resina poliéster. Ya voy a hablar cómo se componen los materiales compuestos y cómo también se compondrían los materiales híbridos ahora. Entonces, el compuesto estaba dado por una matriz que es resina poliéster y la fibra de vidrio, ¿sí? Un material compuesto no es nada más que la combinación de dos tipos de materiales, ¿sí? Una matriz y un refuerzo, que no tienen solución química, es decir, aquí no hay una solución. Cuando hacemos un tipo de acero, una aleación, entonces sí tiene una solución o una transformación química, ¿sí? Entonces hay muchos elementos aliantes como el vanadio, el manganeso, el molibdeno, que le dan otras propiedades al acero, pero hay una disolución. Mientras tanto que en material compuesto no, solamente hay una matriz entre el refuerzo, pero cambian las propiedades mecánicas, eso sí cambia. Entonces, esos fueron los materiales con los cuales estaban hechos y hace 15 años se comenzaron a hacer. Sin embargo, de eso hay muchas partes sobre las cuales se han utilizado. Entonces se comenzó a reemplazar frentes, se comenzó a reemplazar respaldos, techos, laterales por ese material. Pero resulta que es un material sintético, ¿sí? Es un material sintético y que es importado, o sea, no lo hacemos en el Ecuador. Entonces, la idea era, a ver, entonces si es que ese es el material, y obviamente suben los costos de producción, y se tenía el dato de que, por ejemplo, el metro cuadrado de fabricación de fibra de vidrio en 3 capas, por ejemplo, estaba bordeando los $26 el metro cuadrado. Entonces, era como que en el bus sí ingresa otro, y por el tipo de proceso de fabricación se hace elevado el costo, ¿no? Y el otro tema es también las matrices cuestan mucho, y entonces la parte va a costar mucho para el tema del sector. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? A ver, pensábamos en qué podíamos nosotros tener una alternativa, de que comúnmente se están haciendo los guardachoques, a ver si es que a ese material vamos paso a paso. Entonces, no cambiar netamente, no cambiarle al 100%, sino tratar de hacer un híbrido. ¿Con qué material? Con una fibra natural. Una fibra natural que por décadas sirvió también para el desarrollo económico de los pueblos. Sí, era la cabuya, y con ello los famosos cabos, sogas que se podían hacer y podían ser utilizadas. Entonces nosotros dijimos, a ver, ¿qué pasa con esta cabuya si es que tratamos de hacer un material mixto, ¿sí? A ver si vamos combinando fibra de vidrio, fibra de cabuya y fibra de vidrio, o 2 capas de fibra de vidrio y una de cabuya, y ver qué va sucediendo con las propiedades. Entonces, esa es la otra motivación, coger una fibra natural, que por cierto, todavía en los campos todavía lo tienen, y digamos que no cuesta mucho la producción. Lo que de pronto va a costar mucho es el proceso de extraer la fibra que necesitamos. Bueno, entonces de ese nuevo material híbrido, ahora iba a constar de fibra de vidrio, de fibra de cabuya como refuerzo, y la matriz seguir probándole como resina poliéster. Es decir, que dentro de las matrices también existen muchos tipos de matrices. Entonces la otra que le sigue, por ejemplo, es la epóxica, que se forma con las fibras sintéticas como la de carbono, Kevlar y demás, ¿no? Bueno, comenzando ese panorama, dando ese panorama, entonces nosotros teníamos ¿qué cosa? Que evaluar las propiedades de cada uno de los componentes. Entonces, la idea es sacar un promedio de propiedades mecánicas de los materiales comúnmente utilizados. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos la evaluación individual de cada uno de los componentes. Entonces tenemos la resina poliéster que íbamos a utilizar, y también la capa de fibra de vidrio. Ahora, ¿qué hicimos también al inicio? Le pedimos la colaboración a 3 de las mayores productoras de carrocerías aquí en Tungurahua, en cuanto a partes de fibra de vidrio, a 3 empresas grandes, que no voy a decir el nombre, pero nos colaboraron con unas muestras de cada uno de ellos, y los sometimos a una evaluación de propiedades de esos materiales que nos proveyeron. Entonces tuvimos que sacar un promedio y ver si es que esas propiedades que tenían a diferentes tipos de esfuerzos como tracción, flexión e impacto, que son los principales esfuerzos al que está sometido un guardachoque, ver qué condiciones tenían en la actualidad, y entonces ese sería nuestro punto de partida, y ahí evaluaríamos el híbrido y definiríamos si es que igualó, sobrepasó o disminuyeron las propiedades, y con eso sacar las conclusiones respectivas. Muy bien,
¿Qué se hizo? De las empresas que nos colaboraron determinamos algunas propiedades. Por ejemplo, en tracción 71.5 megapascales, en flexión 142 megapascales y en impacto 2.04. Entonces, haciendo todo un análisis previo, estos serían los resultados sobre los cuales nosotros debíamos comenzar y ser nuestro punto de partida. Entonces, la idea, ¿cuál era? A ver, vamos a sobrepasar este punto, este punto, o ver qué sucede, mejoraron o disminuyeron. Listo. Entonces, con esas propiedades vamos a comenzar el análisis. Ahora, lo que no teníamos eran los datos de la cabuya, cómo se comportaba. Individualmente la cabuya tiene comportamientos interesantes, ¿sí? Por eso se utilizaban en cabos, en sogas, porque la resistencia a la tracción al menos era bastante fuerte. Entonces, esas fueron las de 305 megapascales, pero solo cabuya. Pero combinado ya con la matriz pierde propiedades, pero con el material de la fibra de vidrio vamos a ver qué sucede. ¿Listo? Entonces tenemos las propiedades de la cabuya que también fueron evaluadas. Este también trabajo fue conjunto con la Politécnica Nacional. Entonces son datos bastante fehacientes, ¿no? Y lo que queremos ver a continuación era cómo estaba dada respecto a la cabuya las variables del material híbrido. ¿Cuáles son estas variables que tiene el material híbrido y que nosotros debíamos comenzar? Bibliográficamente nos ayuda mucho el Metal Handbook, el volumen 21, para los que de pronto les interesa y pueden tener como fuente de consulta. El Metal Handbook volumen 21 habla acerca de los compuestos, es una bibliografía que gobierna la ingeniería. Y la otra es de Christian Chaula de Springer, es un ingeniero en materiales de la Universidad de Obama. Entonces, según esas dos bibliografías, fuimos al tratado de definir las variables del híbrido, ¿no? Yo le defino 5 variables importantes. Aparte existen otras pero en nuestro estudio estas 5 fueron las que consideraron. Primero, tipo de matriz. ¿Qué tipo de matriz íbamos a utilizar? La matriz, como le digo, sería el que va a concebir el material. Es matriz poliéster, es una resina poliéster, la misma que se utiliza comúnmente en los carroceros. La otra es el tipo y cantidades de refuerzo. En el tipo y cantidades de refuerzo teníamos 2, la fibra de vidrio y la fibra de cabuya también definida, ¿no? Esta parte de las fracciones volumétricas es interesante. Si yo tengo todo el compuesto y formo un volumen al 100%, yo debía saber, por ejemplo, cuánto es de matriz y cuánto le corresponde al refuerzo. Del análisis anterior que les presenté, llegamos a definir que el 70%, ¿sí?, era de matriz y el 30% era de refuerzo, en volumen. Por eso se llaman fracciones volumétricas, porque en volumen el 70% era de la matriz, o sea, resina poliéster netamente, y el 30% lo llevamos a definir a la fibra de vidrio. De aquí surgió algo interesante, ¿no? Que cada capa, por ejemplo, de fibra de vidrio que se utiliza a nivel carrocero, significa el 10%. ¿A qué me refiero con cada capa? La presentación de la fibra de vidrio puede venir en varias, ¿sí? Pero ¿cuáles son las principales? La primera es, por ejemplo, es una capa, ¿sí? Es un mat que le llamamos, es una sábana, se podría decir, formada de fibra de vidrio, pero que esa fibra de vidrio puede tener diferentes peso por área. Entonces, la que vamos a utilizar nosotros es una fibra de vidrio 375. ¿Qué es 375? 375 gramos por cada metro cuadrado. No está la investigación para fibras menores a eso ni mayores a eso, porque existen también fibras de vidrio que vienen en una presentación laminar muy pequeña, que son como un manto de novia. Entonces no podría ser para eso, por eso definimos eso, ¿no? Entonces, de lo que comúnmente lo utilizan los carroceros es el MAT 375. Entonces, cada capa de MAT de 375 corresponde al 10% de refuerzo. Eso ayudó mucho porque es una fracción, digamos, global, buena y también puntual, 10%, no tengo el 875, no tengo el 1225, sino tengo el 10%. Eso ayudó mucho, ¿no? Entonces, ya les voy a hablar un poco allá cuando encuentre las fórmulas para calcularlos y cómo se lo hizo la transformación, ¿no? La orientación de fibra. Entonces, a ver, no es lo mismo que la fibra de cabuya se comporte bien en una posición longitudinal, o sea, una fibra larga, ¿sí?, o que se comporte, por ejemplo, como una fibra corta. Si yo le pico la cabuya, va a tener otro comportamiento. Y lo que se hizo también es un tejido.
Entonces los tejidos normalmente van a tener una mayor resistencia. Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a comprobar a estos tres tipos de orientación: fibra larga, fibra corta y tejido plano. Ya les voy a indicar unas fotografías a continuación. Y el tipo de estratificación, ¿a qué se refiere el tipo de estratificación? A ver si es que el moldeo es manual, o sea, comúnmente ustedes si es que se han dado una vueltita por donde les dan haciendo los guardafangos en fibra de vidrio y todo eso, tienen un rodillo, entonces eso es manualmente, ¿sí? Otro tipo de estratificación es la compresión, conseguir un macho, un molde, una matriz macho y una hembra, compactarlo eso y comprimir a una cierta presión y conseguir el elemento. La otra es, por ejemplo, por pulverizado. Se pica la fibra y por algunos conductos se llega a tener una aspersión sobre una área y se consigue el elemento. Entonces, a eso nos referimos con el tipo de estratificación. El que nosotros utilizamos fue a compresión, ¿sí? A compresión. ¿Y por qué escogimos este tipo de estratificación? Porque la fibra de vidrio, cuando se somete a una superficie y cae sobre ella la resina, tiene la facilidad de mojabilidad, o sea, la propiedad de mojabilidad respecto a que se adapta a la superficie, o sea, tranquilamente se absorbe y se pega a la superficie. La fibra de cabuya nos salió un poco rebelde, le digo yo, ¿por qué? Porque se esponjaba, o sea, le ubicábamos resina sobre la fibra de cabuya y no, eso se alzaba, ¿sí? Se esponjaba. Entonces iba a obtener propiedades muy bajas por esa no adherencia entre matriz y refuerzo, por eso la mejor opción en cabuya fue hacerlo a compresión. Entonces con compresión asegurábamos de que nos salga algo uniforme en el material. Listo, entonces a eso nos referimos, ¿no? El cálculo de la densidad y la fracción volumétrica según Chaula, ¿sí? Nos ofrece este comportamiento que va a tener el compuesto, ¿no? El híbrido en este caso. Por ejemplo, aquí nos dan algunas características de cómo calcular la masa, de cómo calcular el volumen y algo importante, las densidades. ¿Por qué es importante calcular la densidad en el material compuesto o en el material híbrido? Porque, a ver, si en volumen yo digo que el 70% es resina y el 30% es refuerzo, resulta que la resina sí viene en una etapa líquida y sí puedo medirlo en volumen. Pero el refuerzo yo no podría medirlo en volumen, o sea, no puedo decir, deme 2 litros de fibra de vidrio o 2 litros de fibra de cabuya. Entonces tenemos que hacer la transformación a peso. ¿Y cuál es la mejor transformación a peso? Sabiendo la densidad, ¿sí? Por la relación. Entonces, con esa relación conseguimos las densidades importantes de la cabuya, que es 1,3 gramos sobre centímetro cúbico, y la de fibra de vidrio 2,4 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces estamos dando ya el antecedente de eso, ¿no? La metodología, ¿cuál fue la metodología de la investigación? La metodología de la investigación es utilizando ya netamente los materiales propios, que son el mat de fibra de vidrio, ¿sí? Que es el de acá, ahí lo que les decía, ¿no? Es una especie de una sábana, el mat de fibra de vidrio 375, las fibras naturales en 3 composiciones. Aquí está el tema de la fibra corta, que fue, bueno, decirles que también es un poco tedioso el tema de preparar la fibra, pero conseguimos fibra corta a 10 milímetros, o sea, 1 centímetro, lo cortamos y formamos una buena cantidad de material de refuerzo, ¿no? La otra es fibra larga, que tiene esta orientación, ¿sí? Ya es peinada totalmente, tiene que darme una configuración longitudinal buena, y la otra es un tejido, ¿sí? Un tejido. Este tejido también muy complicado de hacerlo. ¿Por qué? Porque si esta capa forma el 10%, tiene un peso definido en un área, ¿sí? Por ejemplo, 375 gramos sobre metro cuadrado. Y esta también debía tener eso, así que nos tocó contar fibra por fibra hasta conseguir. Como es un programa de investigación, eso nos tocaba hacer, ¿no? Ya de pronto en tema productivo se puede mejorar la idea. Y la otra es mantener la matriz termoestable. La marca de la resina que utilizamos, pues Underpool 3836. Entonces, con esas cosas definidas, evaluamos el material. Aquí también cabe destacar que yo no puedo hacer una investigación sin tener un parámetro o una regulación. ¿Cuál fue la regulación? En este caso, fue las normas correspondientes. ¿Por qué los esfuerzos de tracción, flexión, impacto?
los principales esfuerzos, ¿no? Debíamos considerar los principales esfuerzos a los que está sometido un guardachoque. El guardachoque generalmente cuando sale como material, solamente como fibra de vidrio, resina poliéster, y en este caso fibra de vidrio, fibra de cabuya y resina poliéster, tiene que adaptarse a una estructura en el bus. Entonces la estructura es metálica, y al adaptarse a la estructura en el bus, tiene que tomar su forma, y el primer esfuerzo al que está sometido, tracción, ¿sí? Y si ya no pasa tracción, y los demás deberán caer por su propio peso, ¿sí? El siguiente, flexión. El momento en cambio que ya está en funcionamiento por la velocidad, por el choque de la velocidad del aire frontal al bus, también está sometido a flexión. Entonces, es otro esfuerzo al que también debe sobrepasar el guardachoque. Y el otro, el impacto, ese sí está sometido, ¿no? Entonces, por eso escogimos los tres tipos de esfuerzos bajo normas, ¿no? Todas las ACTMD se corresponden a materiales compuestos, y aquí están las normas con las cuales fueron evaluadas, ¿no? Bueno, también está hecho el tema de método de elementos finitos, por ese tema. Bueno, entonces aquí ya considerando ese antecedente y basándonos en la metodología, nos tocaba definir algunas posibilidades. Como es de investigación, entonces yo tengo que darle algunas opciones, y de las opciones escogidas, ver qué combinación es la que mejor se comporta. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? A ver, primeramente, tengo fibra corta, fibra larga y tejido plano. Como definimos que el 30% era de refuerzo y el 70% de matriz, ese fue el punto de partida. Pero ¿qué pasa si yo le cambiaba? A ver, si es que ahora no es 30, ahora es 25, 10, 25, 75, 30, 70, 40, 60, en las diferentes combinaciones. A lo cual también tocaba definir el orden de las capas. Por ejemplo, en la primera, que es a este del MAT 75 le volvimos a hacer, pero ya en nuestra resina, por eso están tres capas de fibra de vidrio y fibra de vidrio, pero en las demás ustedes van a ver que existen algunas combinaciones. Por ejemplo, en fibra corta al 30% puede ir una de fibra de vidrio, una de fibra de vidrio y dos capas de fibra de cabuya, a una fibra de vidrio, una fibra de cabuya y otra vez fibra de vidrio, y así, ¿no?, en las diferentes combinaciones. Entonces, de todas estas, el primer esfuerzo al que le sometimos fue a ensayos de tracción. Entonces, en los ensayos de tracción, y ahora ya con los resultados, tenemos que, por ejemplo, dentro de las fibras cortas, la que mejor se comporta es la fibra corta al 30%. Entonces, en fibra corta es la mejor. En fibra larga es aquella que se comporta al 40%, ¿sí? Al 40% de refuerzo versus el 60% de matriz. Pero en tejido plano, el que mejor se comportaba, en cambio, era al 30%. Entonces, esos fueron los resultados. De aquí, ¿qué hicimos? Escoger los mejores resultados, y solamente esos resultados, por optimización de diseño y de investigación, pasarlos a los demás esfuerzos. No desgastarnos todos en todos los esfuerzos, porque si de este esfuerzo no pasa, difícilmente va a pasar los demás esfuerzos. Entonces, ese es el más crítico, ¿no? Con eso llegamos a definir los mejores y nos quedamos con 4 posibilidades. Una fibra corta al 30%, una fibra larga al 30%, una fibra larga al 40% y un tejido plano al 30%. Aquí fueron los esfuerzos, y fíjense cómo van dando los esfuerzos. En fibra corta, por ejemplo, 51-88, en fibra larga 78-24, y en el normal que utilizan los carroceros teníamos 70, si recuerdan. Entonces ya pasamos a 78. Con fibra larga al 40% pasamos a 92, ¿sí? Entonces fue un buen logro, ¿no? Y en tejido plano 67, pero recién es el primero. Veamos qué pasa con los demás resultados. Con los demás resultados tenemos la posibilidad de definir, por ejemplo, en flexión, cuál fue el comportamiento: 114, 120, 59, 121. Igualamos y en algunos casos sobrepasamos, ¿sí?, en cuanto a flexión. Y en cuanto a impacto, casi todos sobrepasaron, excepto este de fibra larga al 40%, que es 1.54, ¿sí? 2.38, 2.38 y 2.38. Entonces aquí, por ejemplo, el de fibra larga llegó a 92 en tracción, pero en impacto llega a ser 1.54, bajó, entonces no es una buena opción. Entonces tengo esa posibilidad de ir desagregando las combinaciones, y a la combinación de todas las propiedades ver el que mejor se comporta, ¿sí? Entonces no asegura que, por ejemplo, si es que un elemento se comporta bien a tracción, se vaya a comportar bien a impacto.
¿Por qué? Porque de pronto la cantidad de refuerzo es demasiada a la matriz y la matriz no cubre todo el refuerzo. Entonces no tiene una buena adherencia o una buena interfaz. Entonces tocaba hacer un método estadístico para poder definir la mejor combinación. Entonces el método estadístico que se utiliza, si puede ser un método Z, un T de Student o un chi cuadrado, dependiendo del número de ensayos, se llega a definir también, por ejemplo, la desviación estándar respecto al principal, al original que teníamos, y ver si es que íbamos pasando y si estábamos dentro de ese rango. Entonces con ese dato, haciendo la evaluación, por ejemplo, a tracción, a flexión y a impacto de todos ellos, le vamos nosotros castigando con un valor del 0 al 10 el que mejor se va comportando, ¿sí? Una especie de ponderación. Entonces ustedes ven que, por ejemplo, en el caso del esfuerzo hay partes rojas, hay partes amarillas y hay partes verdes. Las verdes es donde que mejoró la propiedad, las amarillas es donde que se mantiene y está como que por debajo, pero dentro de la desviación estándar, y los rojos sí los que definitivamente no colaboraron. Entonces en ese caso, ustedes van a ver en esta columna final, está el castigo final a todas las combinaciones, estadístico, ¿no? Entonces ustedes ven que están dando unas calificaciones, y aquí está un 7.5, un 9.3, un 5.5 y un 6.3. Entonces, ¿cuál se comportó mejor? El 9.3. ¿A cuál corresponde ese? A una fibra larga al 30%. Entonces, es la que mejor se comporta. La que le sigue podría ser la fibra corta al 30% y la que le sigue un tejido plano al 30%. Pero por optimización, por fabricación, la que mejor se comporta es la fibra larga al 30%. Entonces, ese fue el momento de coger ya esos resultados buenos, ¿sí? Y analizarlos también en la interfaz. ¿Qué sucede en cambio con la interfaz entre matriz y refuerzo? Mediante un microscopio electrónico de barrido, un SEM, ¿sí? Un SEM que corresponde a un Vega 3 de marca Tescan. ¿Por qué se utiliza esto? O sea, si hay que darle la marca es porque es definido para ese equipo y ese equipo tiene un alcance, tiene una apreciación definida. Entonces, aquí vemos cómo se comportaron los dos mejores materiales. Aquí tengo la fibra corta y tengo la fibra larga. Entonces, en fibra corta, fíjense que hay mediana adherencia, o sea, sigue habiendo, por ejemplo, separación, hay como que se acumula más en un solo lado el refuerzo, pero la matriz se desagrega también, o sea, no hay una buena interfaz. Y en la fibra larga veo que sí tengo buena uniformidad, ¿sí? Hay buena cantidad de refuerzo y también existe una mediana homogeneidad. Entonces, en este caso se comprueba los resultados anteriores y se comprueba por qué nos están dando los resultados que obteníamos. Entonces, con ese dato propusimos hacer un prototipo. Entonces, el prototipo está siendo armado ahí en la foto, o sea, bueno, ya está hecho armado, tiene ya 3 años de estar a condiciones en cambio del otro análisis que queremos hacer, cómo se comporta en cambio a envejecimiento y todo lo demás. Y solamente quería mostrarles con un espesor de 3.2 milímetros, ¿sí? Dentro de las conclusiones se sacan también de que son aplicables las normas que estamos utilizando para compuestos, ¿no? Y ustedes ven aquí ya el guardachoque, está en como les decía, las matrices macho y hembra, y también está la parte. Y es decir que existe una mejora del 7.7% y del 27% en propiedades. Entonces, cabe decir que si es que yo le agrego una fibra natural, estoy aportando entonces a la industria carrocera en la posibilidad de obtener ahora este material híbrido, ¿no? Bueno, esta es una investigación que tiene algunas referencias, ¿sí? Algunas referencias bibliográficas de artículos técnicos también, porque está siendo sometido a una evaluación para también ser publicado en una revista indexada. Así que las empresas que han colaborado, ¿no? Miral Buses, ustedes conocen, es la empresa que también nos colaboró en el tema de hacer los prototipos, en las cuales tenemos ahora el elemento, y el elemento está siendo sometido, como les digo, ahora a pruebas de envejecimiento, a ver cómo se comporta en el tiempo. Sí, de pronto ese momento nos da buenas, pero en el tiempo vamos a ver cómo se comporta. Decirles que ya van 3 años y no le pasa nada, va bien, creo yo. Entonces tenemos buenos resultados. Fue expuesto en el CIBIN, en el Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica,
y también está auspiciada por una empresa ambateña, ¿sí? También ACDIME, Compañía Limitada, que es una empresa que se dedica justamente a este tipo de investigación, ¿sí? Y la cual también ayuda mucho al tema de investigación y se trabaja justamente en el sector carrocero, así que está en el campo donde suceden los hechos. Entonces, esa es la presentación de este material respecto a darle alternativas a la industria carrocera nacional. La industria carrocera nacional que va avanzando dentro de sus políticas de regulación con la Agencia Nacional de Tránsito y cada vez tienen que ser más rigurosas, y dentro también de eso se hace control de calidad de material. Entonces, para el control y calidad de material es interesante ofrecerle a la industria entonces ambateña nacional una nueva opción. Entonces la nueva opción está acá. Se ha presentado al sector carrocero y estará en ellos de pronto asumir la industrialización, o al gobierno nacional, si es que fortalece el proceso, tratar de que esto se fortalezca y sea una producción en serie donde que se pueda salir ganando todo y donde que la producción nacional también se vea inmiscuido dentro del desarrollo industrial. Muchas gracias.